¿Estamos listos para escuchar la palabra del Señor? Are we ready to listen the word of the Lord? Hermanos, quiero solamente hacer dos anuncios importantes. Quiero recordarles que el día 13, ¿cuándo es el día 13? El próximo domingo vamos a tener nuestra celebración del fin del verano. Vamos a tener inmediatamente que se termine el servicio en la mañana. Vamos a pasar comedor, vamos a compartir algunos alimentos, vamos a tener un tiempo de juego, de compañerismo también, y vamos a tener un tiempo, hermanos, de oración por nuestros niños y por nuestros jóvenes. El propósito de esta celebración no es simplemente pasar tiempo para que los niños jueguen. El propósito es que tengamos compañerismo intencional, que los niños se diviertan también, pero quiero resaltar que la cima o el clima de esta actividad es la oración por nuestros niños. Eso es lo más importante que vamos a hacer, y quiero que vengamos preparados para eso. Vamos a pedir al Señor que Él bendiga a nuestros hijos en el nuevo curso escolar, que Él los proteja, que los guarde, que el Señor les dé sabiduría. Quiero anunciarles esto. En la mesa de información hay una lista, hermanos, de las cosas que necesitamos traer. Antes de irse, pase por la mesa para ver cuáles son las cosas en las que podemos cooperar para esta actividad. También, hermanos, quiero anunciarles que el día 23 vamos a comenzar nuevamente nuestros estudios bíblicos para los estudiantes y para los niños, y quiero recordarles, hermanos, el patrón que vamos a estar siguiendo en nuestra iglesia a partir de ahora es esta clase de los niños y los adolescentes van a funcionar mientras esté el curso escolar. Cuando llegue el verano vamos a parar las clases para que las maestras puedan descansar y puedan también ser alimentadas y nutridas por la palabra de Dios. Amén, hermano. Y desde ahora quiero anunciarles, hermano, que cuando llegue el próximo verano, eso no significa que usted va a dejar a su hijo en casa. Traiga a su hijo a la iglesia, aunque no tenga su clase, porque la iglesia de Cristo es una iglesia multigeneracional. Y los niños, los adolescentes, tienen que aprender a adorar también con los adultos. Y los adultos tenemos que aprender a adorar con los niños también. Amén, hermanos. En este nuevo comienzo, quiero recordar, hermano, que la hermana Luján va a ser la maestra de la clase de los niños. Estemos orando por ella. La hermana Jessica también va a estar sirviendo con los adolescentes. Vamos a estar orando por ella. Hermanos, es nuestra responsabilidad orar por las maestras. Vamos a estar orando también por la hermana Yani, que ha estado sirviendo con los adolescentes por tantos años, que el Señor continúe usándola. Tenemos mucho por qué orar. Tenemos mucho por qué orar, pero tenemos un Dios suficiente para responder nuestras oraciones. Amén, hermanos. Quiero, sí, gracias. Esta noche, hermano, también tenemos nuestro servicio de Santa Cena, que es un servicio que está abierto para todos, el servicio de adoración, aunque solamente los miembros de la iglesia podrán venir a la mesa del Señor. Quiero animarte, hermanos, y quiero que escuche bien esto que voy a decir. Cada vez que anunciamos la mesa del Señor es para que los miembros de la iglesia se preparen. Y una manera de prepararnos para la mesa del Señor es esforzándonos en mantener la paz de la iglesia y la unidad de la iglesia. Y hoy estuvimos hablando de eso en la escuela dominical, que, by the way, hermano, a propósito, hoy comenzamos una nueva serie de escuela dominical que se llama Viviendo con mi Iglesia. Quiero animarles a todos a que el próximo domingo estén aquí a las 9:30 para la escuela dominical. Es un tiempo en el cual vamos a estar aprendiendo acerca de lo que la Biblia enseña acerca de diferentes aspectos de la iglesia. Pero teniendo esto en mente, hermano, una manera de prepararnos es examinándonos y ver si tenemos, hermano, algo que arreglar, no solamente con el Señor, sino también con nuestros hermanos. Si tú tienes un hermano con el cual tú has tenido dificultades en esta semana o en este mes, ve y reconcíliate con él en esta tarde y vengan juntos a la mesa del Señor. Amén, hermanos.
Esta es una de las cosas importantes que quiero enfatizar. Lo otro, mi hermano, es que en la mesa de información tenemos el código para que usted lo escanee. Ahí tenemos todas las demás actividades, el catecismo, la familia por las cuales estamos orando y todos los demás anuncios están ahí. Quiero animarte a que antes de irte a casa escanees ese código para que puedas tener las informaciones que necesitamos de las próximas actividades y los motivos de oración de esta semana. Amén, hermanos. Quiero animarte a que ores. Vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor que nos hable a través de su palabra. Amén. Let us pray and ask the Lord that He talk to our life through His word. Padre, en esta mañana te damos gracias, Dios, por tu misericordia que son nuevas. Te damos gracias, Señor, porque cada día tú nos colmas de beneficios. Y por eso, Señor, nosotros te adoramos y te bendecimos en este día. Señor amado, hemos alabado tu nombre. Hemos exaltado tu grandeza y ahora queremos venir, Señor, a hacer silencio para que tú, oh Dios, hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Yo te suplico, Señor, en el nombre de Jesús, que tengas a bien, oh Dios eterno, abrir nuestros corazones para que podamos entender la Escritura. Quiero rogarte, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú obres en nuestra voluntad para que podamos someternos a ella. Yo te lo pido, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor amado, en esta mañana oramos, oh Dios, por el pastor Garán y su congregación allí en South Sudán. Oramos por él, Señor, que tú, oh Padre Santo, lo tomes en tus manos en esta mañana mientras él sirve a tu pueblo, mientras él proclama tu gloria, Señor, en South Sudán. Yo quiero rogarte en el nombre de Cristo que tú lo guardes, que tú lo protejas, pero que sobre todas las cosas lo uses para la gloria de tu nombre. Yo te lo pido, oh Padre, en el nombre de Jesús. Señor, concédele a nuestro hermano Garán ver tu gloria y tu poder obrando en él y en medio de su congregación. Yo te lo ruego, oh Padre, en el nombre de Jesús. Señor, también quiero suplicarte que tú le concedas ver el fruto de su trabajo, el fruto de sus esfuerzos, y provee, Señor, para las necesidades de su familia. Yo te lo pido, oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, en esta mañana te ruego que tú me ayudes a proclamar tu palabra, oh Dios, en el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pido, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en este día, con la ayuda del Señor, vamos a continuar profundizando, hermanos, en el capítulo 3. Y hoy nos proponemos, hermanos, culminar con la exposición de este capítulo. El libro de Daniel, hermanos, el libro del profeta Daniel, es un libro que, como todos los demás libros de la Biblia, la iglesia debemos de dedicarnos, hermanos, a su lectura, en la meditación. Debemos dedicarnos a meditar en el mensaje de este libro, y debemos dedicarnos también a escuchar la proclamación del mensaje del libro de Daniel. Hermanos, este es un libro que, como todos los libros de la Biblia, provee, hermanos, el leerlo, el meditar en él, el estudiarlo, provee gran beneficio para nuestras almas. Y específicamente el libro de Daniel, como hemos visto, nos enseña, hermano, nos provee una mayor comprensión a la iglesia de quién es Dios, cómo Dios obra a través de nuestras circunstancias. Y es, hermano, en el mensaje de este libro que nosotros, la iglesia, también encontramos consuelo en nuestro peregrinaje a la ciudad celestial. Vamos, hermanos, el libro de Daniel, como ustedes conocen, hermanos, porque hemos comenzado nuestro estudio en este libro, comienza, hermanos, enseñándonos un mensaje que no debemos olvidar. Dios, Josué, ayúdame con el micrófono, por favor. Dios, el Dios que nosotros adoramos, es el Dios de toda la historia. Él es el Dios que escribe la historia. Y esta es una verdad que nosotros, hermanos, conocemos, pero es bueno para la iglesia que la recordemos. El mensaje de Daniel, hermano, es precisamente este. Gracias, Josué.
Dios es el Dios que escribe la historia. Dios es el Dios de la iglesia, el Dios que nosotros adoramos, el Dios que nosotros proclamamos. Es el Dios que gobierna desde el cielo en los asuntos de los hombres. Y desde el capítulo 1 nosotros vemos cómo esa verdad se enseña y se repite a lo largo de todo el libro. Lo vemos en expresiones, por ejemplo, en el capítulo 1 cuando dice, y Dios entregó a Joacim en manos de Nabucodonosor. Vemos expresiones como, Dios concedió a Daniel hallar gracia y favor ante los ojos de los oficiales babilónicos. Y hablando de Daniel y sus amigos, en el capítulo 1 también dice, Dios le dio. Yo creo que tú, mientras meditamos en Daniel capítulo 3, tengas esto en tu mente. Mira cómo una y otra vez este libro resalta la acción de Dios. Dios entregó, Dios concedió, Dios dio sabiduría. Y en el capítulo 2 se nos recuerda nuevamente que Dios fue quien le dio a Nabucodonosor el poder de reinar. El reino, su poder, su gloria, Dios se la había concedido. Una de las cosas que Daniel nos enseña es que nuestro Dios es el Dios que cambia los tiempos y las edades. No hay nadie como Él. Y estas verdades tenían como propósito, hermanos, proveer consuelo al pueblo de Dios en el cautiverio y tienen como propósito proveer consuelo para la iglesia de hoy. Nosotros, mientras reflexionamos en este libro y en Daniel capítulo 3, debemos, hermanos, preguntarnos cómo nosotros respondemos a esta verdad. Porque la verdad de que Dios es el Dios que gobierna la historia, la verdad de que Dios está sentado en el trono, en su trono, y desde el cielo, hermano, Él está dirigiendo cada circunstancia, ordenando cada circunstancia, no solamente en la creación, sino en la vida de su pueblo. Esa verdad no solamente provee confort, no solamente provee consuelo, sino que también esa verdad demanda una respuesta de la iglesia. Y es por eso que Daniel capítulo 3 es tan importante. Porque Dios es el Dios que domina sobre todo. Porque Él es el Dios trascendente. Nosotros, la iglesia, debemos de vivir vidas marcadas por una devoción creciente a este Dios. Quiero repetirlo. Porque Dios gobierna sobre todo. Y Él está sentado en su trono. Porque Él es quien cambia los tiempos y las edades. Porque el conocimiento, la sabiduría viene de Él. Porque Él está involucrado en cada detalle de nuestra vida. Tú y yo debemos vivir vidas marcadas por una creciente devoción a Dios. Amados hermanos, esa es la respuesta adecuada a esta verdad. Y acerca de esta devoción queremos continuar hablando en esta mañana. Y la semana pasada ya nosotros vimos, hermano, que la devoción a Dios está, hermano, bajo ataque. No solamente en el tiempo de Daniel, sino también en nuestro tiempo. De la misma manera que la devoción de estos jóvenes fue puesta a prueba, nuestra devoción hoy está siendo probada. Y es probada todos los días. Y también aprendimos la semana pasada, hermano, que acerca de la resiliencia de esta devoción, que aunque nuestra devoción está siendo probada, nuestra devoción puede crecer y puede permanecer. Nuestros corazones pueden permanecer devotos a Dios, porque la devoción cristiana está basada en la realidad de quién es Dios. En esta mañana, basado en los versículos 19 al 30, vamos a continuar considerando la devoción cristiana. Y lo vamos a hacer bajo este título, Devoción bajo ataque, segunda parte. Devoción bajo ataque, segunda parte. Hermanos, después de haber considerado cómo nuestra devoción está siendo probada, después de habiendo considerado la resiliencia de la devoción cristiana, hoy queremos ver dos aspectos adicionales. En primer lugar, vamos a estar considerando la inconveniencia de la devoción cristiana. Y en segundo lugar, vamos a estar considerando la vindicación de la devoción cristiana. Veamos en primer lugar la inconveniencia de la devoción cristiana. Hermanos, en un mundo
ideal, vivir vidas devotas a Dios, vivir vidas dedicadas a Dios es algo como bueno. Y repito, en un mundo ideal, vivir vidas dedicadas a Dios es algo bueno. De hecho, hermano, nosotros, la mayoría de nosotros crecemos o por mucho tiempo en nuestras vidas, vivimos pensando que si buscamos a Dios, como resultado, todas las cosas nos deben ir bien. ¿Verdad? ¿No es esto lo que muchas veces pensamos? Si yo dedico mi vida a Dios, todo me va a ir bien. De hecho, hermano, el evangelio de la prosperidad tiene tanto éxito porque surge o se basa sobre este fundamento. Si tú buscas a Dios, Dios te va a bendecir. Si tú buscas a Dios, tú no vas a tener problemas. Si tú buscas a Dios, hermano, tú escuchas predicadores decir incluso, si tú buscas a Dios, acepta a Cristo y todos tus problemas terminarán. Y este tipo de mensaje abunda precisamente porque vivimos bajo esa presunción de que buscar a Dios nos va a llevar a vivir vidas abundantes y sin problemas. Pero el libro de Daniel, como el resto de la Biblia, nos enseña que eso no es verdad. Vivir vidas devotas a Dios, hermano, es inconveniente. Y quiero que lo mires en el pasaje. Dice el versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Hermanos, ya sabemos cuál es el contexto de estos versículos. Nabucodonosor levanta una estatua, manda que todo el mundo lo adore. Unos caldeos vienen, le dicen, hay unos judíos que están sobre la administración de algunas provincias que se resisten, no quieren adorar a tu estatua. Nabucodonosor manda a buscar a estos jóvenes, le preguntan, ¿usted es verdad lo que oigo? ¿Están listos para adorar? Ellos le respondieron, como vimos en la lectura bíblica, no es necesario que te respondamos acerca de este asunto porque no vamos a adorar tu estatua. Mira hermano, esta devoción, el punto de esta devoción de estos jóvenes. Aunque Dios nos libre, Dios puede librarnos, pero si no nos libra tampoco te vamos a adorar. Y el versículo 19 al versículo 23, hermano, nos enseña, nos relata cómo Nabucodonosor responde a la devoción a Dios de estos jóvenes. Recordemos, hermano, que estos jóvenes habían sido instruidos en la religión y en la cultura de Babilonia. Sus nombres les fueron cambiados. Nabucodonosor esperaba que estos jóvenes renunciaran a Dios y empezaran a adorar a sus dioses. Y cuando él levanta la estatua, él asume que todo el mundo iba a adorar la estatua. Cuando él se enfrenta con la devoción de estos jóvenes a su Dios, dice la Biblia, hermano, en el verso 19, que el rey se llenó ¿de qué? De furor. Y también nos dice, hermano, que respondió. O sea, él, dice el texto, hermano, que él fue dominado por la ira.
La devoción de estos jóvenes despertó ira en el rey. Y quiero que notes, hermano, porque no hay detalles en la Biblia que no tienen importancia. Cuando dice la Biblia, hermano, que el horno fue calentado 7 veces más de lo normal, es una indicación, hermano, que para el rey la ofensa de estos jóvenes, la devoción de estos jóvenes era tan ofensiva que merecía un castigo ejemplar. No había un castigo como ese. O sea, 7 veces más de lo acostumbrado. La razón, muchos comentaristas dicen que la razón por la cual lo echan con toda la ropa es porque la ropa servía para como combustible para el fuego. Amados hermanos, estos jóvenes creían que Dios los podía librar. Ellos vivieron vidas que honraban a Dios. Se recuerdan en el capítulo 2 cuando el sueño de Nabucodonosor, cuando dijeron vamos a matar a todos los sabios. Daniel fue a donde ellos, y ¿qué fue lo primero que hicieron, hermano? Oraron. Eran hombres devotos a Dios, y en medio del cautiverio ellos podían pensar, bueno, Dios nos va a guardar. Sin embargo, o nos va a ir bien porque somos devotos a Dios. Sin embargo, hermano, la devoción de ellos produjo ira. Hermanos, y esta es una verdad que marcó la vida de ellos y marca nuestra vida hoy. Y yo quiero que tú sepas algo de esta mañana. Vivir una vida devota a Dios en este mundo es inconveniente. ¿Tú sabes por qué? Porque tu devoción a Dios, la devoción, hermano, a Dios va a despertar, va a provocar el rechazo de una cultura antagónica a Dios. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener en cuenta. Vivir la devoción a Dios es inconveniente porque tu devoción a Dios, hermano, va a provocar en el mundo antagonismo, va a provocar en el mundo rechazo, va a provocar en el mundo, amados hermanos, que el mundo te rechace. ¿Por qué? Por tu devoción al único y verdadero Dios. Esa es la razón fundamental por la cual es tan inconveniente vivir vidas que agradan a Dios. Hermano, y esto lo vemos en la expresión cuando dice que el rey se llenó de furor. ¿Por qué el rey se llenó de furor? Porque la devoción de los amigos de Daniel, hermano, le decían, le testificaban, ponían en evidencia que verdaderamente solo hay un verdadero Dios. Ponían en evidencia, hermano, que los dioses de Nabucodonosor eran dioses falsos. ¿Se recuerdan qué fue lo que le dijo? ¿Quién Dios te librará de mi mano? Cuando ellos dijeron, no te vamos a adorar, ellos estaban afirmando, hay un Dios más poderoso que tú. Hay un Dios que merece que yo muera, que demos nuestra vida por él. Por eso el rey, hermano, se llenó de furor. Y esa expresión, hermano, una vez más, indica, resalta la inconveniencia de la devoción cristiana. Amados hermanos, querer vivir vidas dedicadas a la gloria del único y verdadero Dios siempre va a provocar el furor de una cultura antagónica. Y eso es algo que lo vemos no solamente en el libro del profeta Daniel. Eso es algo que Jesús también nos enseñó. Quiero que tú mires conmigo, hermano, algunos textos bíblicos. Quiero que busques en tu Biblia Juan capítulo 15, versos 18 al 21. Juan capítulo 15, versos 18 al 21. Juan capítulo 15, versos 18 al 21. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, de esta manera. Juan capítulo 15, versos 18 al 21. Dice, ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor,
Pero yo os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Sí, 15, perdón hermano, sí. Del 18 al 21. Estaba leyendo desde el verso 15, perdón. Vamos a leer Juan capítulo 15, verso 18 al 21. Dice: si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí dentro del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije: un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Vamos a leerlo. Y fíjate, hermano, bueno, el verso 21 dice: pero todos estos os harán por causa de ¿quién? De mi nombre, porque no conocen al que me envió. Hermano, quiero que tú pienses en este versículo y tú veas la similitud que hay entre lo que Jesús está diciendo y la experiencia de los amigos de Daniel. Dice el texto, hermano, que Nabucodonosor se llenó de furor. Jesús está diciendo a sus discípulos: el mundo os va a odiar. ¿Qué dice el texto, hermano? El mundo te va a odiar. Hermano, ¿no es esa una palabra, una expresión fuerte? Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando, por ejemplo, de tu familia que no es cristiana. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de todas las personas que te rodean que no son cristianas, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, aún tu propia familia que no es cristiana, porque no conoce a Cristo. Dice Cristo: ellos te van a odiar. ¿Y te van a odiar por causa de quién? Por causa de mi nombre. Amados hermanos, y es por eso que la devoción a cristiana, la devoción a Dios es tan inconveniente, porque provoca el odio del mundo. Y nosotros no queremos ser odiados, nosotros no queremos ser rechazados, nosotros queremos ser siempre amados y aceptados. Por eso Cristo dijo que el que quiera vivir piadosamente, dice la Biblia, padecerá persecución. Lo cual nos hace preguntarnos: ¿cómo es posible que vivir vidas devotas a Dios sea tan inconveniente? ¿Por qué el mundo odia a los cristianos? ¿Por qué se llenan de furor cuando los cristianos se paran firme en su devoción a Dios? ¿Por qué el mundo se llena de furor contra los cristianos y odian a los cristianos y actúan sobre ese odio cuando los cristianos, hermanos, permanecemos y no comprometemos nuestra devoción a Dios? ¿Por qué? Porque, amados hermanos, la devoción cristiana, la devoción a Dios, no solamente expone la culpabilidad del mundo, sino que también expone la futilidad de sus dioses. Cuando un cristiano devoto, no compromete su devoción a Dios, los que están alrededor de ellos se sienten acosados. La razón por la cual el mundo se llena de furor es porque tu devoción a Dios, hermano, acusa al mundo. Y por eso el mundo odia a los discípulos de Cristo. Porque exponen también la futilidad de sus dioses. Pero también la vida, hermano, la devoción cristiana es inconveniente. ¿Tú sabes por qué? Porque no solamente tenemos que lidiar, no solamente provoca, hermano, el rechazo de una cultura antagónica a Dios, sino que también, hermano, es inconveniente porque la devoción cristiana, hermano, para nosotros poder ser devotos a Dios, tenemos que lidiar, hermano, con nuestra propia pecaminosidad. Por eso la devoción cristiana es inconveniente debido a nuestra propia pecaminosidad. ¿Tú sabes por qué? Porque para ser devotos a Dios, vivir vidas devotas a Dios, tenemos que morir a nosotros mismos. Hermano, Jesús dijo,
Cualquiera que quiera seguirme, que quiera ser mi discípulo. ¿Qué dice Cristo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vivir vidas devotas a Dios, ¿sabe? Implica que tú tienes que morir a ti mismo, que tienes que morir a tus deseos, que tienes que morir a tu propia, hermano, a tus propias empresas, que tienes que morir a tus pecados, que tienes que poner en servidumbre tu propia naturaleza, y eso no es conveniente. Eso no es conveniente, hermano. Y por eso, hermano, que nosotros batallamos tanto en nuestra devoción a Dios. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa que lucha contra esa devoción. Tenemos una naturaleza pecaminosa que me lleva a mí a amar cualquier otra cosa más de lo que amamos a Dios. Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos lleva a nosotros a amar nuestra propia vida más que la gloria de Dios. Vamos, hermano, y cuando tenemos esto en mente, debemos preguntarnos si la devoción a Dios es tan inconveniente, si la devoción a Dios nos va a llevar a nosotros incluso a morir. ¿Qué sentido tiene vivir vidas devotas a Dios? ¿Por qué dedicarnos a Dios si eso no nos va a traer ningún beneficio en el momento quizás? ¿Por qué dedicarnos a Dios? ¿Por qué vivir vidas devotas a Dios? Si lejos de librarme de problemas, me puede traer más problemas. Bueno, la respuesta a esa pregunta nos lleva de la mano a mi segundo punto en esta mañana. Y mi segundo punto es este, hermano. Después de ver la inconveniencia de la vida de la devoción cristiana, quiero ver, hermano, la vindicación de la devoción cristiana. Y quiero que mires, vamos a volver a Daniel. Vamos a volver a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Y mira los versículos 24 en adelante. ¿Todos lo tienen, hermanos? Estos versículos que vamos a leer, hermanos, constituyen el desenlace de esta historia. Y al concluir, al ser el desenlace de esta historia, hermano, implica que estos versículos que vamos a leer contienen la parte más importante de la historia. Porque hasta aquí hemos visto la acción de Nabucodonosor, la acción de los amigos de Daniel, pero estos versículos que vamos a ver ahora nos van a enseñar la acción de Dios. Amados hermanos, dice el versículo 24: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de su cabeza se había chamusqueado, ni sus mantos había sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado en ellos. Habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia
contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hermanos, qué maravilloso final. Pero déjame decirte algo de esta manera. La maravilla de este final no está en el hecho de que estos hombres no sufrieron daño. No está en el milagro. La maravilla de estos últimos versículos está en el mensaje detrás del milagro. Y quiero repetirlo, hermano. La maravilla de estos versos no está en lo extraordinario del milagro, sino en el mensaje detrás del milagro. Estos jóvenes dijeron: no vamos a servir a tus dioses. Nosotros sabemos que Dios nos puede librar, pero si no nos libra, no te vamos a servir, nos vamos a inclinar ante tu estatua. ¡Qué firmeza! ¡Qué devoción! ¡Cuánto amor! Hermanos, estos jóvenes amaban más a Dios que a sus propias vidas. Sin embargo, esto los llevó a enfrentar la furia del rey. Fueron echados al horno de fuego, pero Dios vindicó su devoción. Aleluya. Y Dios vindicó su devoción, hermano, en este caso específico, estando con ellos en medio del fuego. Dios vindicó la devoción de ellos. Dios justificó la dedicación de ellos a Él, cumpliendo su promesa de estar con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Dios le había prometido al pueblo de Israel: aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy el Señor, tu Salvador. Y esta era una verdad, hermano, que seguramente Daniel y sus amigos la tenían en su mente muy clara. Dios vindicó su devoción cumpliendo esta promesa. Y esa es la misma manera en la que Dios vindica nuestra devoción hoy en día, no librándonos necesariamente del fuego, pero estando con nosotros en medio del fuego. Jesús le prometió a sus discípulos, dice que cuando les anunció de la persecución que ellos iban a experimentar, Él les dijo: pero sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza sufrirá pérdida, porque Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido, hermano, y esta promesa de Dios, yo creo que tú vayas en tu Biblia a Isaías capítulo 43. Libro del profeta Isaías, capítulo 43. Amén. Y mira el versículo 1 al versículo 3. Amén. Mira esta promesa del Señor a su pueblo, hermano. Mas ahora así dice el Señor, tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel: no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate, a Cus y a Seba en lugar tuyo. Verso 4. Ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo, daré a otros hombres en lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. Yo creo que tú, hermano, sabes, a lo largo de mi vida cristiana, yo he leído muchas veces este pasaje de la Escritura. Y debo confesar, hermano, que leerlo a la luz de Daniel capítulo 3 ha cambiado la manera en que yo he leído este versículo.
Dice el texto, hermano, en el verso 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Cuál es la promesa de Dios, hermano? La promesa no es yo te voy a librar de las aguas. Hay veces que en la misericordia de Dios, en su providencia, hay cristianos que Él los libra de las aguas y Él los libra de no pasar por el fuego. Pero hay otras veces que en su providencia y en su inmensa sabiduría y bondad, Él le concede a su pueblo pasar por el agua y por el fuego. Sin embargo, dice en el texto, cuando pases, hermano, vamos a pasar por el agua. Ser devotos a Dios nos va a llevar a pasar por el agua. Ser devotos a Dios nos va a llevar a pasar por el fuego. Pero dice el Señor, hermano, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque yo soy el Señor tu Dios, tu Salvador. Amén. Amados hermanos, he aquí la vindicación de nuestra devoción. Aun cuando nosotros muramos, tengamos que morir por causa de Cristo, aún en las puertas de la muerte, Dios estará con nosotros. Él cumplirá su palabra. Y de su mano pasaremos las puertas de la muerte. Él ha estado con nosotros y Él estará con nosotros. Cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis, no sé cuántos de ustedes han visto el libro de Apocalipsis, hermano, dame 5 minutos más porque quiero leer este texto contigo. Mira conmigo Apocalipsis capítulo 6, verso 10. Apocalipsis capítulo 6, verso 10. Amén. Libro de Apocalipsis capítulo 6, verso 10. Mira cómo dice este pasaje de la Escritura, hermano. Dice, voy a leer desde el 9. Dice, verso 9, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido, ¿qué cosa? Muertos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Cuando tú lees la historia del cristianismo, tú te das cuenta, hermano, que la historia del cristianismo ha sido regada, está impregnada de la sangre de hombres, mujeres y niños que han muerto por causa de Cristo. Y Dios ha vindicado su devoción, porque Dios ha estado con ellos en medio del fuego, Dios ha estado con ellos en medio de las aguas, y los santos en gloria claman, oran, esperan la vindicación de su devoción. Porque en el día en que Cristo venga, aquellos que le han hecho la guerra a la iglesia, Dios le hará la guerra a ellos. Aquellos que han hecho sufrir a los cristianos, Dios los hará sufrir a ellos. La única diferencia es que el sufrimiento que ellos nos causan, el furor de ellos, es un furor temporal. Pero el furor de Dios contra ellos será un furor eterno. Y en esa verdad, los cristianos somos vindicados. ¿Recuerda lo que dijo Isaías? ¿O Dios a través de Isaías? Cuando pases por el agua yo estaré contigo, y cuando pases por el fuego no te quemarás, porque yo soy tu Salvador. Yo quiero terminar en esta mañana haciendo énfasis
en esta expresión, yo soy tu Salvador, porque Dios en la Biblia se ha revelado no solamente como Dios, como creador, como sustentador, sino que también se ha dado a conocer como el libertador y salvador de su pueblo. Y yo quiero que tú veas cómo Nabucodonosor puede ver esta verdad. Vamos a regresar a Daniel. Daniel capítulo 3. Y mira las palabras de Nabucodonosor aquí, hermano. Quiero hacer énfasis en algunos versículos. Dice Daniel capítulo 3. Mira, hermano, los versículos. Verso 25. Dice, el rey respondió y dijo, mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. O sea, aquí estamos viendo qué cosa, la vindicación inmediata de la devoción de ellos. Yo no quiero que pierda de vista esto, cuando Nabucodonosor le pregunta a ellos, ¿qué Dios hay que los pueda librar a ustedes? Lo que él está diciendo es una tontería morir por un Dios que no te puede salvar. Y ellos dijeron, no te serviremos, aunque Dios no nos libre. Ellos fueron echados al horno del fuego y su devoción fue vindicada, porque Dios envió a su ángel a estar con ellos en medio del fuego. Amén, hermano. Y lo mismo hace con nosotros. Pero mira lo que dice Nabucodonosor más adelante. Mira, hermano, en el verso 28. Habló Nabucodonosor y dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Amados hermanos, verso 29, por tanto proclamo un decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y que sus casas sean reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Nabucodonosor vio cómo Dios envió a su ángel a librar a estos 3 jóvenes que menospreciaron sus cuerpos por causa de Dios. De la misma manera, la Biblia nos enseña que Dios ha enviado a su Hijo a librarnos de la ira venidera, no de Nabucodonosor, sino de Dios. Amén. Hermanos, cuando nosotros vemos la Biblia, yo quiero que tú veas cómo la Biblia, hermano, Dios se revela constantemente como un libertador de su pueblo. Yo quiero leer algunos textos bíblicos rápidamente con usted. Yo quiero que tú leas, hermano, Deuteronomio capítulo 4, verso 20. En los primeros libros de la Biblia, el 5.º libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 4, verso 20. Mira las palabras de Moisés aquí, hermano. Amén. Mira cómo Dios, por medio de Moisés, describe el acto de Dios de liberar, cuando liberó a su pueblo de Egipto. Dice el verso 20, pero a vosotros el Señor os ha tomado y os ha sacado ¿de qué? Del horno de hierro de Egipto, para que fuerais pueblo de su heredad, como lo sois ahora. Dios, hermano, se mostró como el libertador. Dios envió a Moisés para librar a su pueblo del horno de hierro, del horno de esclavitud. Dios es el libertador de su pueblo. Mira Isaías 43, hermano. Bueno, no lo vamos a leer porque ya lo leímos, pero en Isaías 43, versos del 1 al 3, Dios se revela como el libertador ¿de quién? De su pueblo. Él los iba a libertar del horno de fuego. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. En Daniel capítulo 3, versos 24 al 30, vemos como Dios, este Dios supremo, envía a su ángel y libra a estos 3 jóvenes del horno de fuego.
Amados hermanos, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesucristo a librarnos del horno de la ira eterna de Dios. Jesucristo, por decirlo de alguna manera, ocupó nuestro lugar en ese horno. Él vino a rescatarnos de ese horno, dando su vida por nosotros. Amados hermanos, la devoción a Dios siempre será vindicada en nuestra glorificación, porque Cristo ocupó nuestro lugar en el horno de la ira de Dios. Vale la pena vivir vidas devotas a Dios, porque aunque es inconveniente, nuestra devoción a Dios un día será vindicada, porque Cristo, el Hijo de Dios, fue enviado a ocupar nuestro lugar y a rescatarnos del horno de la ira del Dios viviente. No hay Dios que pueda salvar como Él. En ese sentido, Nabucodonosor tenía mucha razón. No hay Dios que pueda salvar como el Dios de Israel. No hay Dios que pueda salvar como Jesucristo. Y déjame decirte, amigo que estás aquí en esta mañana, tú que no tienes a Dios, no hay Dios, niño, adulto, adolescente, no hay Dios que te pueda librar de la ira de Dios. Tus dioses, los dioses que tú adoras hoy, el Dios del placer, el Dios del entretenimiento, el Dios del dinero, el Dios del trabajo, el Dios de la familia, no hay Dios, ninguno de ellos te podrá librar en aquel día de la ira del Dios viviente. Solamente hay uno, el Hijo de Dios, que fue enviado a morir por ti. Es por eso que hoy, en nombre de Cristo, yo te ofrezco condiciones de paz. A ti que eres enemigo de Dios, a ti que vive tu vida está marcada por la devoción a otros dioses, renuncia a tus dioses. Ellos no te pueden salvar. Renuncia al Dios de la religión, no te puede salvar. Renuncia al Dios de venir, al ídolo de venir a la iglesia cada domingo y de lunes a semana vivir vidas separadas de Dios. Ese ídolo no te puede salvar. Renuncia a la devoción a ti mismo. Escúchame, mi amigo que estás aquí. En esta mañana, en el nombre de Cristo, yo te llamo. Renuncia a la devoción a ti mismo. Sométete a Cristo. Y por su gracia en ti, vive una vida devota a Él. Y quiero terminar hablando de la iglesia. Amada iglesia, la devoción a Dios es inconveniente. Pero recuerden esta mañana la palabra de Cristo. Cualquiera que quiera, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque Dios es un Dios que vindica la devoción de su pueblo. Y yo te quiero preguntar, ¿a qué Dios tú estás dedicado? ¿Tú vives una vida devota a Dios? Hermano, la verdad es que te recuerda que decíamos que teníamos que lidiar con nuestro propio pecado y por eso es inconveniente. Hermano amado, déjame decirte, y quiero terminar con esto. Vivir una vida devota a Dios en un mundo como este, como el nuestro, es inconveniente, pero es posible. Aunque tu corazón se inclina a adorar a otros dioses, es posible vivir una vida devota a Dios, solamente por su gracia en nosotros. En Cristo hay esperanza. Pon tus ojos en la vindicación de tu fe. Pon tus ojos en la vindicación de tu devoción a Dios, porque Dios es fiel. Y Él ha prometido no solamente estar con nosotros, Él ha prometido regresar también por nosotros. Vamos a ponernos en pie. Y si en esta semana tenemos que pasar por el horno de fuego, recuerda, te lo repito, si en esta semana tú tienes que pasar por el horno de fuego, recuerda, Dios está contigo. Si tienes que pasar por el agua, Dios está contigo. No escatimes tu propia vida, ni aún tu propia vida. No comprometas tu devoción a Dios. Dios es digno de que tú mueras por Él. Dios es digno de que tú sufras por Él. Dios es digno de que tú no comprometas tu relación con Él. Amén, hermanos.
Que esta verdad Dios las use para incrementar en ti y en mí nuestra devoción a Él. Y si tú estás sin Cristo, hoy arrepiéntete de tu pecado, cree en Cristo y tus pecados serán perdonados. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor. Señor, yo te pido que tú la grabes en nuestra mente y en nuestros corazones y que tu palabra produzca el fruto para el cual tú la has enviado. Amén. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amado Dios, obra tú en nosotros un corazón devoto a ti. Amén. Produce tú en nosotros esta devoción. Amén. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, y ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la bendita Trinidad, sea con tu pueblo desde ahora y hasta que Cristo venga. Amén. 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 Vayan en paz, hermanos. Estamos despedidos.